Hoy hablaremos sobre lo que realmente pasó con el Titanic. Todos alguna vez nos hemos emocionado con la historia del Titanic, y lamentamos su trágico desenlace. Pero ¿qué pensarías si te dijera que el hundimiento del Titanic no fue un simple accidente, sino que se trató de una enorme conspiración? Donde la causa del hundimiento no fue un iceberg, sino bombas desde el interior del Titanic, al igual que las Torres Gemelas. Una conspiración orquestada por la nueva orden mundial, para matar a los hombres más ricos de la época, y que eran opositores de la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ya que quien controla el volumen monetario de un país, es el amo absoluto de toda la industria, y el mundo. Comencemos por el principio. Los inicios del siglo XX estuvieron marcados por una crisis, al borde del colapso del sistema financiero de Estados Unidos, el peor ocurrido luego del terremoto de San Francisco en 1906. El desastre llevó a un grupo de banqueros, políticos y economistas a reunirse en secreto en 1910, bajo el pretexto de una expedición de caza, en la isla remota de Jekyll, en el estado de Georgia, Estados Unidos, con la intención de llevar a cabo un siniestro plan. Este plan consistía en la creación de una gran superestructura bancaria privada, a la que estarían sometidos el resto de bancos de todo Estados Unidos. Este sería el tercer intento, ya que las anteriores fracasaron. Esto fue planeado por los dueños de la mafia, Rockefeller, Rothschild, servidores de la banca del Vaticano, Morgan y Warburg, junto a sus testaferros conspiraban para crearlo, para robar, prestando dinero inexistente, ya que solo gastarían tinta y papel, para imprimir grandes cantidades de dólares sin control, a lo que se llama dinero fiduciario. Y tres magnates judíos se oponían a la creación de la conocida Reserva Federal. Benjamin Guggenheim, un magnate de la minería y la metalurgia. Isidore Strauss, propietario de lo que hoy son los grandes almacenes Macy's. Y por último, John Jacob Astor IV, bisnieto del considerado primer millonario de Estados Unidos militar y dedicado con éxito al negocio inmobiliario familiar, dueño del Empire State. Los tres estaban entre los hombres más ricos del mundo, pero eran un obstáculo para la creación de la Reserva Federal. Así que J.P. Morgan financió y decidió construir el más grande buque del mundo, el Titanic, para invitar a los más importantes opositores, en un viaje sin regreso. Se había pensado varios métodos para asesinar a los fuertes opositores de la creación de la Reserva Federal. Al final se decidió que lo mejor era crear el mayor accidente de la historia, para distraer a la población, y también para acabar con el mayor número de magnates ricos de la Tierra, y quedarse con sus negocios. El Titanic fue un caballo de Troya. El barco insumergible, el palacio flotante, fue creado para ser la tumba de los ricos, que se oponían al sistema de la Reserva Federal. Más de 100.000 personas acudieron a la inauguración y partida del Titanic. Se invitó a los más importantes millonarios. Tanto J.P. Morgan, dueño de la White Star Line, como James P. Reed, dueño de los astilleros Harland y Wolff, se rehusaron a hacer el viaje inaugural de la obra más importante de su vida, a pesar de acostumbrar a hacer la travesía inicial de todos sus navíos. J.P. Morgan anuló su reserva alegando estar enfermo, lo cual era falso. Otros importantes personajes anularon sus reservas a última hora, como Robert Bacon, Henry Clay Frick, así como numerosos clérigos relacionados con la orden jesuita. Un hecho particular la protagonizaron los miembros de la adinerada familia Vanderbilt, quienes después de ordenar a su mayordomo y a su ama de llaves acondicionar su camarote para la travesía y colocar todo su equipaje, anularon sus billetes 10 minutos antes de zarpar, abandonando a bordo todos sus enseres y a sus sirvientes sin dar explicación alguna. Es impactante las anulaciones de algunos millonarios invitados al viaje sin regreso. ¿Casualidad? No lo creo. El capitán del Titanic elegido fue Edward Smith, con 26 años de servicio en la White Star Line, buen conocedor de la ruta y acostumbrado a navegar entre icebergs. Era su último viaje de carrera, acompañado de una buena tripulación, y especialmente con un magnífico primer oficial, William Murdoch. Luego de salir de Belfast, comienza a suceder extraños acontecimientos. Edward Smith era el mayor experto en navegación. Sin embargo, falló con el barco mejor preparado de la historia.
El Titanic disponía tecnología de última generación, y estaba preparado, teóricamente, para superar bloques de hielo. ¿Cómo es posible que un iceberg rasgara un barco con materiales de última tecnología, cuando barcos 3 veces más pequeños, y en peores condiciones superan grandes tormentas y bloques de hielo? Extraño, ¿verdad? Además, el capitán ordenó avanzar a toda máquina, a 22 nudos por hora, en una fría y oscura noche sin luna. Luego fue avisado con 8 telegramas, que el barco iba a una velocidad muy alta, pero no hizo nada para detenerlo. No cesaban de recibir notificaciones de otros navíos, sobre la especial peligrosidad de las aguas esa noche, así como la innumerable presencia de grandes icebergs. Edward Smith necesitaba una advertencia. No, él había estado viajando por esas aguas durante 26 años. Sabía que había iceberg en esa área. Él se mostraba dubitativo, y abatido durante todo el viaje. Estaba luchando en su mente, si cumplía con su deber como capitán de barco, u obedecía a su amo, quien le dijo que hundiera el barco. Él estaba bajo el juramento de los jesuitas, él recibió la orden de hundir el Titanic, y eso es exactamente lo que hizo. El capitán del Titanic, Edward Smith, era un coadjutor jesuita. Es decir, un jesuita no ordenado que guardaba una fidelidad total a la orden, hasta su muerte, a pesar de no ser sacerdote. Este es el juramento jesuita. Debo considerar mi cuerpo, como un cuerpo muerto, sin voluntad o inteligencia, como crucificado, quien se entrega sin resistencia, a la voluntad de aquel que la maneja, con un bastón en su mano, quien la usa como se le requiere, y como mejor le plazca. Oficialmente, a las 11:39 horas de la noche el Titanic impacta contra un iceberg. Tras una maniobra suicida, el Titanic estaba condenado a naufragar. Incluso en el trágico momento en que el Titanic comenzó a ser devorado por las gélidas aguas del Atlántico, los hechos extraños no dejaron de suceder. Los botes salvavidas, si ya de por sí eran insuficientes para salvar a la totalidad de los pasajeros a bordo, comenzaron a abandonar el Titanic, más de una hora después del impacto, y prácticamente vacíos. El Titanic comenzó a lanzar señales de emergencia, pero estas no eran las correctas. En lugar de lanzar bengalas rojas que indican peligro o socorro en el código naval, las que fueron lanzadas eran blancas, lo que indicaría que hay una fiesta. Los mensajes de radio desde el Titanic eran también muy extraños. No comenzaron a enviarse señales de socorro hasta unos 45 minutos después del impacto. La consecuencia fue que se perdió casi una hora de tiempo de rescate. Ningún barco acudió a la ayuda, el primero en llegar fue el más alejado, el Carpathia, propiedad de la compañía rival Cunard. Además es inexplicable que el Californian, cuya velocidad era de 12 nudos, se demorara casi 4 horas en recorrer 11 millas, teniendo en cuenta que el Carpathia recorrió 58 millas, a 17 nudos de velocidad, en el mismo tiempo, e iguales condiciones de mar. Algunos supervivientes hablaron de una explosión en el interior del barco, y que hubo un fuego que causó el hundimiento y no un iceberg. No se ha encontrado ninguna grieta en la larga investigación, solo 5 boquetes redondos de explosión, de dentro hacia afuera, bajo la línea de flotación. Cuando el Titanic pasó cerca del iceberg, fue aprovechada para hacer detonar la carga de explosivos que llevaba el Titanic en su casco. ¿Qué ocurrió realmente con el Titanic? ¿Cuál fue el motivo real de su hundimiento? ¿Por qué se llevaron a cabo tantas negligencias, que terminaron hundiéndolo y perder tantas vidas? No existe respuesta, lo único que sabemos es que, en 1912 se hunde el Titanic. En 1913 se crea la Reserva Federal de Estados Unidos. 8 meses después, en 1914, los jesuitas tenían fondos suficientes, a través del Banco de la Reserva Federal, para comenzar la Primera Guerra Mundial. El objetivo de esta élite es establecer una moneda única mundial, y un gobierno global, con una única religión, y así estableciendo el llamado Nuevo Orden Mundial. Quién sabe, tal vez si aquel famoso transatlántico nunca se hubiese hundido, el mundo que hoy conocemos, sería muy diferente de lo que hoy es. ¿Quién no sueña con un mundo mejor, donde los gobiernos y las grandes potencias no nos manipulen y hagan lo que les plazca en este mundo, con el poder que les da el dinero?